Si fuese incrédulo, refrenaría mi boca. Pero como soy creyente, le digo: diablo, estás vencido. Vamos a orar por esta palabra. Te invito a que puedas cerrar tus ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, oramos, Señor, por tu palabra y te pedimos, Señor, tu guía, que sea tu Espíritu Santo hablando, Señor, a nuestras vidas, trayendo palabras, Señor, de bendición, de esperanza. Señor, en medio de confusión, en medio de tiempos difíciles, Señor, tú siempre nos hablas. Tu palabra llega a tiempo, en el momento, Señor, que el corazón lo necesita. Padre, no solamente por los que están aquí, sino por aquellos que escucharán el mensaje donde quiera que estén, Señor, tu palabra no volverá vacía. Señor, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Rey. Te invito a que puedas tomar tu asiento. Si hay algo que se repite constantemente, es que las personas valoran las cosas una vez que no las tienen. ¿A quién no le ha pasado una vez que perdió, ya sea una relación, cuando uno tiene a sus padres, a sus seres queridos y luego no están? Uno se da cuenta de que desperdició momentos y comienza a valorar cosas que antes quizás no le daba importancia. Pero así, en diferentes aspectos de la vida, comenzamos a valorar las cosas cuando ya no las tenemos. Uno se pregunta, ¿por qué el corazón del hombre es así? ¿Por qué pasa esto? Pero es algo que sucede desde siempre. Cuando tú tienes algo cercano, no le das importancia. Cuando parece que lo tendrás para siempre, no le otorgas el valor que realmente tiene. Pero cuando ya no está, es como la paz en el corazón. Cuando tú tienes paz, tú sientes que estás en un mejor momento, pero luego te acostumbras a vivir de la manera que Dios te permite, lleno de bendiciones. Y esa costumbre o ese sentir de estar viviendo en esa bendición, luego hace que el hombre se acostumbre a ese momento y ya no valore esa bendición de Dios, lo que Dios hace en nuestra vida. Bueno, en el libro de Ezequiel, el Señor habla conforme a su pueblo. Él encontró a su pueblo como una niña que estaba abandonada, en medio de una condición muy vulnerable. Y Dios la tomó hasta que fue reina, preparó su vida y le dio lo mejor. Pero hay un problema. Ellos no pudieron valorar lo que Dios hizo en su vida. De la misma manera, muchas veces no valoramos lo que Dios nos ha dado, lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Le perdemos el valor a las cosas importantes y terminamos dejando aquello que Dios ha depositado en nosotros. Hay veces que aquellas bendiciones se vuelven naturales, normales, pero cuando tú te detienes a ver, te das cuenta de que no todos viven así, de que no todos tienen paz en el corazón, de que no todos, a pesar de que puedan tener carencias en diferentes áreas de su vida, pueden tener una vida plena, porque Dios ha ocupado un lugar en su corazón que hace que Él pueda ver la vida de otra manera. No todos lo tienen. No todos tienen esperanza en medio de momentos difíciles. No todos tienen una mirada de la vida que a la luz de la Escritura nos permite comprender que hay algo más allá. Que no simplemente podemos aferrarnos a lo emocional. No simplemente podemos mirar la vida como simples cuestiones que el hombre anhela o desea tener, sino que la voluntad de Dios guía nuestro corazón hacia lo que es correcto, hacia lo que Él ha preparado para nuestra vida. Dice la palabra que Él preparó buenas obras para que anduviésemos en ellas. Dios tiene cuidado de nosotros. Y así de la misma manera, Dios le habla a su pueblo y dice: yo te tomé cuando tú estabas ahí abandonada, cuando nadie te protegió, cuando nadie le importabas, y te di lo mejor. Y cuidé tu vida. Y lo hice hasta que estuviste
la madurez suficiente de tomar un lugar privilegiado y te adorné con lo mejor. Son las bendiciones de Dios. Son aquellas bendiciones maravillosas que Dios derrama sobre nuestra vida, pero que en algún momento no valoramos. En algún momento el hombre pierde la importancia de lo que Dios está haciendo en su vida o de lo que ha hecho. En un experimento realizado en el año 2007, un violinista muy famoso llamado Joshua Bell se paró en una estación de subte con un violín que valía 3,5 millones de dólares. Unos días antes, este hombre llenó una sala donde la entrada para ir a verlo valía más de $100, de ahí para arriba. Pero cuando se paró en la estación de subte con su violín a tocar aquellas obras reconocidas, la gente no se detenía a verlo. Miles de personas pasaron por ese lugar y solamente 6 personas se detuvieron a darle dinero, algunos a escucharlo un momento, pero nadie le dio el valor. Las personas pagaron mucho dinero para ir a escuchar a ese músico famoso. Pero en una estación de subte, su música, su talento era menospreciado. Bueno, así de la misma manera el hombre desprecia lo que Dios le dio. De la misma manera el hombre le da poca importancia, poco valor. Ahora este hombre no se encontraba en un escenario, en un gran teatro, con una gran acústica. Era una estación de subte, pero seguía siendo el mismo músico, el mismo instrumento, el mismo arte, pero ya no era valorado. Esto nos muestra que muchas veces no valoramos las cosas porque quizás está en el entorno equivocado. Y comienzas a tomar las cosas que Dios te ha dado para menospreciarlas. Alguno dirá, bueno, pero ¿por qué menosprecio? ¿De qué manera el hombre menosprecia lo que Dios le dio? Tú menosprecias lo que Dios te dio cuando tú no proteges, no cuidas la familia que Dios te ha dado. Dios te ha dado una familia, Dios te ha dado hijos. Y es para que tú puedas guiarlos, protegerlos, para que tú puedas valorar tu familia. Ahora, cuando tú no haces eso, estás menospreciando lo que Dios te dio. Cuando Dios ha derramado sobre ti dones y talentos, Dios ha puesto en ti el talento de predicar, de compartir un mensaje, pero luego tú utilizas eso que Dios te dio para otra cosa. Hace algunos años cuando comencé a predicar y algunas personas que me conocían se enteraron que estaba predicando, me decían, ¿por qué no venís? Vamos a hacer como una kermés, una fiesta, un lugar. ¿Por qué no venís y haces de animador? Porque vos estás ahí con el micrófono. Había días que yo estaba al rayo del sol, 2, 3 de la tarde, solo con los parlantes y el micrófono. Y entonces venían y por ahí me veían que estaba ahí. Decían, ¿por qué no venís a animar la fiesta? ¿Por qué no venís a entretener? Vamos a dar regalos. Y yo le dije, lo que yo hago, lo hago para Dios. Yo no soy un animador de fiesta. No tengo ningún talento para eso. Ni, ni es mi interés utilizar lo que Dios me dio para ahora ir y conseguir un lugar o hablar delante de la gente, porque simplemente la gente dice, bueno, se ve que tenés facilidad para eso. Estaría menospreciando lo que Dios me dio porque Dios te ha dado algo con un propósito, con una finalidad. No para que tú lo malgastes, no para que tú lo utilices de la manera equivocada. El pueblo tomó lo que Dios le había dado e hizo como muchas veces el hombre cuando no tiene en cuenta ni valora
lo que Dios ha depositado en su vida. Dios ha depositado algo sumamente valioso en ti. Pero si tú no te das cuenta, si tú no le das la importancia que tiene, si tú lo menosprecias al punto tal de decir que tú puedes salir de ese lugar, tú puedes abandonar las bendiciones de Dios y dejar lo que Dios ha depositado en ti. Dios te ha confiado y dice la palabra que Dios nos ha confiado talentos. Y un día vendrá. Y un día te preguntará, ¿qué hiciste con ese talento? ¿Qué hiciste con lo que te di? Dice la Escritura, yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia. En Ezequiel, capítulo 16, vamos a leer del versículo 17 en adelante. Ezequiel, capítulo 16, versículo 17 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado, y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas. Y tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste, y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas, mi pan también, que yo te había dado, la flor de harina, el aceite y la miel con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas para olor agradable. Y fue así, dice Jehová el Señor. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Santo es Él. Dios le habla a su pueblo y le dice, tomaste a sí mismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado. Tomaste lo precioso, lo preciado, lo que tenía valor, lo que había puesto en ti. ¿Y qué hiciste? El pueblo había tomado aquellas cosas y la había entregado a la idolatría, a los ídolos. Pero el hombre de la misma manera hoy toma lo que Dios le ha dado para usarlo como no conviene, desaprovechando y menospreciando lo que Dios le dio. No es algo que escape del razonamiento de aquella persona que en un momento de dificultad, en un momento de aflicción, dice, lo que pasa es que estoy cansado. El cansancio muchas veces viene a nuestra vida. Y el cansancio nos golpea de tal modo que tú dices, estoy cansado, ya no sé si voy a continuar con esta tarea. Tú no puedes abandonar por simple cansancio, porque siempre tendrás la oportunidad de fortalecerte en Dios, de renovarte, de pedirle a Dios que te devuelva la fuerza, que puedas seguir adelante. El cansancio, la frustración, los resultados que no son los que esperan, no son motivos para abandonar el lugar que Dios te ha dado. Dios te ha puesto en un lugar maravilloso. Y dice la palabra, las alhajas de oro, de plata. Tomaste tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado, e hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas. Tomaste lo precioso de Dios y lo malgastaste. Tomaste lo precioso de Dios y no le diste la importancia de vida. Personas que en un momento dicen, no, yo no voy a seguir por el momento con esto, no estoy cansado o con problemas y no voy a seguir con esto ya. Pero luego se dan cuenta cuando ya no tienen ese lugar, cuando ya no tienen aquello que hacían. Así le ha pasado a líderes obreros que me han dicho, pastor, yo ya no voy a estar más en esto. Y uno le dice, bueno, está bien, es tu decisión. Cada uno debe enfrentar el proceso. Y si bien uno puede aconsejarle, hay momentos donde la decisión de la persona está tomada porque siente que no puede continuar, que el problema ya es tanto que no puede seguir. Pero luego pasan unas semanas y quiere volver a tomar lo que antes tenía.
Y se da cuenta que no es tan sencillo, que no es tan fácil como dejar lo que Dios te da un día, luego volverlo a tomar, luego lo dejo otra vez y luego vuelvo a tomarlo otra vez. No funciona así. Pero solo cuando no tienes aquello que por un momento menospreciaste, aquel violinista en la estación de subte que nadie le daba importancia, que nadie valoraba. Pero cuando te das cuenta de que ya no está, de que ya no lo tienes, entonces cobra el valor correcto. Ahora, ¿por qué no lo viste antes? Bueno, el problema es que muchas veces nos centramos en lo que nos está pasando y dejamos de atender la importancia de lo que Dios ha hecho. Hay personas que abandonan el ministerio porque no ven resultados, porque se sienten atrapadas en una debilidad que no puede cambiar. Y entonces, como no pueden salir de esa situación de pecado, como no ven un progreso en su vida, entonces toman la determinación de alejarse de Dios. Pero no han entendido que no se trata de su perfección, sino de la gracia y la misericordia de Dios. Que aquel que comenzó la buena obra será fiel en completarla. Ahora tú no debes abandonar, tú no debes rendirte, no debes alejarte de Dios. En el proceso Dios está obrando, Dios está trabajando con tu corazón. ¿Sabes cuántas personas abandonan día tras día el ministerio? Líderes que abandonan el ministerio, pastores. Hace tiempo atrás contaba en una predicación una estadística de cuántos líderes religiosos por año abandonan su pastorado, dejan de servir a Dios. Porque uno puede dejar de pastorear, pasar a otra etapa de su ministerio, quizás dedicarse a enseñar, tomar otro lugar y entender que quizás los jóvenes ahora serán la fuerza, y uno tomar un lugar quizás más de maestro de la palabra, o servir a Dios de otra manera. Pero abandonar por completo es menospreciar lo que Dios te ha dado. Uno nunca deja de ser un siervo de Dios. Ahora, cuando tú abandonas todo, cuando por el cansancio, la frustración, cuando por seguir metas personales, entonces abandonas la posición. Cuando Dios habla de estas bendiciones, está diciendo lo más precioso. Porque lo más precioso no es lo que tú pudiste conseguir. Lo más precioso no es tu casa, tu auto. Lo más precioso no es lo material que hayas podido conseguir en esta vida. Lo más precioso es lo que Dios te ha dado. Dios dice, lo más precioso, las bendiciones que yo te di. Porque aquellas bendiciones son una conexión con Dios. Alguno puede decir, bueno, yo tengo mi auto y no, mi auto no tiene ninguna conexión con Dios. Pero cuando tú sabes que todo lo que tienes te lo ha dado Dios, cuando tú eres consciente de que no estarías en el lugar que estás si no fuese por Dios, todo le pertenece. Dios te ha dado cada cosa y esta palabra dice, yo he tenido cuidado de ti y te he dado lo mejor y te he bendecido con lo mejor, con lo más preciado. Pero tú lo tomaste y lo llevaste a un lugar incorrecto. Te di liderazgo, te di la capacidad de hablar con las personas y te aprovechaste de ellas. Lo usaste para sacar provecho. Tomaste lo precioso que yo te di y lo transformaste en algo malo. El pueblo tomó lo preciado que Dios le había dado y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ella y tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas. Lo que le correspondía a Dios, la adoración, ahora ellos
lo habían entregado a los ídolos. Falta tener problemas matrimoniales y que tu esposa te diga que ya no quiere continuar para que ahora valores tu matrimonio. Falta solamente atravesar por una pérdida para darse cuenta que uno desperdicia muchos momentos. Falta atravesar por momentos de dificultades para que alguien que sirve a Dios se dé cuenta de que no le está dando el valor correcto a lo que Dios le ha dado, que no está poniendo el valor precioso y preciado que Dios le ha dado a tu vida. La Escritura dice que Dios ha depositado en nosotros talentos y dones con un propósito. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con aquello precioso, con aquellas bendiciones maravillosas que Dios nos ha dado? Ya sea en la familia, ya sea los dones espirituales que Dios te haya dado, los talentos que Dios haya puesto en ti para, para su gloria, para que tú exaltes su nombre. Cuando el hombre toma estas cosas para su propia gloria, bueno, está confundido realmente. La Escritura nos habla acerca de que el hombre parece honrar a Dios muchas veces, pero sin embargo no es así. Dice la Escritura en Malaquías, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Si yo soy padre, entonces ¿dónde está mi honra? Y si yo soy tu señor, ¿dónde está el temor que me tienes a mí? La Escritura dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Día a día las personas se enfrentan situaciones que los llevan a alejarse de Dios. Hay veces que la prosperidad y la bendición y esto que Dios le ha dado, este momento de paz, de alivio a su corazón, lo utilizan para alejarse de Dios, para ir detrás de objetivos económicos, quizás de proyectos, pero, pero ¿dónde está lo que Dios le ha dado? ¿Dónde está lo que Dios ha hecho en ti? Cuando uno como padre le enseña a los hijos que se enfoquen en objetivos materiales, en la importancia del dinero y no en los valores y en aquello precioso que Dios ha depositado en sus vidas, en que Dios tiene un plan específico con cada uno de ellos, en que Dios tiene un propósito. Entonces, estaríamos haciendo lo que hicieron la nación de Israel, hacer que una generación deje de buscar a Dios y se enfoque en el materialismo, en la comodidad. Ahora, Dios le habla a su pueblo para que entienda que a pesar de que ellos tomaron este camino, Él es quien podía restaurar esa situación. Dios es quien puede cambiar el corazón de aquel que hoy no está valorando algún aspecto de su vida, que está reflexionando acerca de lo que no tiene. Hay quienes se castigan cuando ya no tiene remedio. ¿De qué le sirve al hombre reflexionar sobre lo que ya no tiene? Si solo es para causar dolor, bueno, no cumple ninguna función. Pero si darte cuenta de que no aprovechaste el tiempo antes y hoy te permites hacerlo, hoy te permites vivir de otra manera, entonces tendrá sentido. La Escritura dice, tomaste lo precioso, lo valioso que puse en ti, el cuidado, la protección. Dios nos ha dado lo mejor. Y Dios nos ha tomado así como en esta historia, como en esta alegoría. Dios nos ha tomado de una condición vulnerable, muchos de nosotros en medio de vicios, de dificultades,
sin ganas de vivir, algunos atravesando la depresión, con problemas matrimoniales, sin esperanza. Y Dios nos tomó en esa condición y limpió nuestro corazón y transformó nuestra vida. Y esperó que podamos madurar el tiempo correcto para darnos aquellas bendiciones, porque la bendición de Dios viene en el tiempo correcto. Dice la palabra que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo de los cielos tiene su hora. ¿Por qué intentas adelantar los tiempos? Siempre decimos que los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Pero cuando te toca a ti esperar, el tiempo no es tan perfecto. Cuando eres tú el que tiene que aguardar, los tiempos de Dios parecen ser imperfectos. Porque la espera se vuelve el tormento al corazón. Pero la palabra por eso nos enseña que a pesar de que pueda haber un estado donde para ti sea tormentoso, donde para ti sea un desafío el tiempo, donde para ti quizás el no estar viendo correctamente, hoy quizás tomas una decisión conforme a lo que sientes. Pero sin embargo, la palabra nos enseña que las decisiones del hombre no son simples impulsos de emoción, sino que son guiados por Dios. Es el Espíritu de Dios quien guía nuestra vida. La pregunta es, ¿quién está guiando tu vida? ¿Qué parámetros utilizas a la hora de resolver? La palabra dice que la esperanza que se tarda es un tormento del corazón, pero Dios nos da la otra parte para que puedas tener esperanza. Estás siendo atormentado en este tiempo. Y no hablo de aquel que es atormentado por demonios, sino el tiempo que te atormenta. El tiempo que aguardas y que esperas a una bendición que parece no llegar. Pero Dios te ha dejado su palabra para que tú puedas tomar fortaleza en ella. Es un error que cuando tú atraviesas momentos de dificultad y cuando te sientes que eres indigno de la gracia y la misericordia de Dios, cuando te sientes que eres indigno de portar aquella bendición, aquel talento que Dios te ha dado, el alejarte de Dios, el tomar distancia, el dejar de orar, el dejar de buscar, el sentirte que no eres aceptado, el sentirte que estás rechazado por Dios o qué lugar ocupas ahora en el corazón de Dios porque a ti te ha ido mal, porque has fracasado, porque has tomado malas decisiones, porque has caído en pecado. Entonces te alejas de Dios y dices, bueno, quizás esto no sea para mí. Satanás quiere que te enfoques en aquellas cosas que no tienes. Él quiere que te enfoques en aquellas cosas que te faltan, en lo que has hecho mal. Pero Dios nos habla y dice, mira, yo te he dado bendiciones maravillosas. He puesto en ti lo mejor. He derramado una bendición gloriosa en ti. Ahora el problema es, ¿qué has hecho con eso? Si tú te enfocas en lo que no tienes, en lo que perdiste, en lo que te falta, bueno, entonces nunca llegarás a la medida. Pero el camino de Dios no se trata del hombre y su perfección. No se trata de que tú puedas colmar una medida, sino de que a pesar de que para ti hoy el tiempo pueda ser un tormento, de que la prueba hoy traiga dificultad a tu corazón y tiempos de turbulencia tormentosos, la palabra de Dios dice, pero árbol de vida es el deseo cumplido. El Señor derramará su bendición, el Señor cumplirá su propósito en ti, aleluya. Y aleluya, santo es Él. Dice el Señor, mi pan también, que yo te había dado la flor de harina, aceite, miel, con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas para olor fragante. Y fue así, dice Jehová el Señor. El sustento, los recursos. ¿Cuántas veces el hombre toma sus recursos para malgastarlo en lo que no conviene? ¿Cuántas veces el hombre toma lo que Dios le ha provisto y lo utiliza para un fin que no es bueno para su vida? El creyente atraviesa diferentes momentos, diferentes procesos en su vida de fe. Pero no debes alejarte,
No debes abandonar porque simplemente no obtuviste los resultados que esperabas. La palabra nos enseña que hubieron hombres que tomaron una decisión incorrecta. Dios le habla al profeta Jonás y le dice, ve a Nínive, tenía que compartir un mensaje. Pero ¿qué hizo él? ¿Se dejó guiar por Dios? ¿O dejó que fuera su frustración, lo que él pensaba, su idea, y tomó una decisión incorrecta? Él se fue a Tarsis, tomó una embarcación y las cosas se complicaron. El camino se pone difícil cuando intentamos caminar con nuestras propias fuerzas, siendo nuestra propia guía. ¿Qué piensas que guió a Jonás a tomar esa decisión? ¿El querer hacer la voluntad de Dios? No, si él estaba huyendo de la voluntad de Dios. ¿Qué le hizo a Jonás experimentar tiempos difíciles? El ir en la dirección contraria de lo que Dios le habló. Cuando tú atraviesas tiempos de dificultad, debes preguntarte si lo atraviesas por estar haciendo la voluntad de Dios o si tomaste la dirección contraria. Si tomaste la dirección opuesta que Dios te había dado, bueno, entonces es lógico. En un momento dice que Pablo habló con aquella tripulación que estaba queriendo partir en medio de una condición que no era favorable. Y él le dijo que no era bueno, que no convenía. Pero sin embargo, aquel que manejaba la nave era el que tenía conocimiento y era en el que confiaron. Y partieron. Dice la palabra que en medio de aquella navegación se levantó una gran tormenta. Las cosas que Dios intenta advertirnos antes de que vengan las dificultades son justamente para que no atravieses momentos innecesarios. Son para que no malgastes las bendiciones que Dios te dio. Hay quienes hablan acerca de que cada uno es valorado en el lugar correcto. Y tú te das cuenta que quizás en tu vida personal pudiste no ser valorado por tu familia, por tu entorno, tus compañeros de trabajo, pero llegas a Dios y tú sientes que en Dios tú puedes ser diferente. Y muchas veces llegas y tampoco te sientes valorado. Sientes que no encajas, que no tienes tu lugar, que hay personas que logran ser feliz, pero tú no lo consigues. Que hay personas que ponen por obra la palabra de Dios y a su vida le trae resultado, pero pareciera que para ti no funciona, que no es lo que esperabas. Quizás tenías una expectativa, pero esa expectativa no se cumplió. Entonces terminan tomando la decisión de abandonar. Un líder que abre un grupo y un día son 5, 10 y luego no va nadie. Se preguntan qué falló, qué fue lo que hice mal. Hay veces que el éxito no se mide así. No se trata de por ahí realizar una campaña y que multitudes lleguen, sino del esfuerzo de intentar, de confiar en Dios. No se trata de lo que nosotros humanamente podamos hacer, sino de lo que Dios hará. Porque tú has venido hoy a buscar aquí una palabra para tu vida, una palabra para tu corazón. Quizás un milagro, quizás un momento de paz porque no la tienes. Pero esta palabra dice, yo he depositado en ti lo más preciado, lo más precioso. Te he llenado de bendiciones. He derramado sobre ti talentos. Te he dado lo mejor. Quizás tú miras tu vida y dices, esto es lo mejor. Entonces, ¿qué será? ¿Qué será si me va mal? Dios está obrando en ti.
Hay veces que las personas esperan resultados inmediatos y lo cierto es que hay resultados que son inmediatos. Pero cuando tú te enfocas en lo demás, no te permites disfrutar de lo que hoy tienes. Hay mujeres que han perdido a sus esposos, que han perdido a sus hijos, padres que han perdido a sus hijos. Y es muy común que el padre que ha perdido un hijo se enfoque en aquel que ya no está y pierda de vista los que aún conserva, los que aún tiene. Tiene sus otros hijos con vida, pero el dolor no le permite disfrutar de lo que aún tiene. Y hay padres que están postergados así, y hay hijos que le reclaman, yo aún estoy con vida, yo te sigo necesitando, pero están tan encerrados en el dolor que no pueden valorar que aún hay bendición en su vida. Esposos que se han ido y la mujer ha quedado así, atada a un dolor, a un momento, y no puede ver lo maravilloso que Dios está haciendo. Dios está haciendo una obra en tu vida. Y es como aquel que comienza una pintura. Nadie que da algunos trazos simplemente dice, uy, qué obra magnífica, hasta que no esté terminada. Pero es necesario que tú esperes el tiempo en Dios, que Dios pueda obrar en tu vida y que no te canses, que no desistas porque digas, no, no soy perfecto, porque hace mucho tiempo que quiero cambiar un aspecto de mi vida y no cambia, porque quiero que mi familia se convierta y no lo hace, entonces ya no voy a venir más, me voy a alejar. El grupo no funciona, los hermanos no me responden, entonces quizás no es para mí. Sigue intentando, Dios ha puesto un llamado en tu corazón. Dios ha derramado sobre ti dones y talentos. Y un día te preguntará, ¿qué hiciste? Señor, me cansé, me frustré y abandoné. Dice la palabra que Elías se cansó y dijo, Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. Llega un momento quizás en el ministerio que alguien por cansancio quiera dejar, abandonar. Y la palabra de Dios nos enseña que el Señor le permitió a Elías dejar el ministerio, pero no sin antes decirle, levántate y come porque el largo camino te resta. Aún hay una obra que quiero hacer en ti. En la palabra nos muestra ejemplos de hombres que en un momento sirvieron a Dios, Dios trajo palabra a su vida, pero luego su ministerio quedó así, no tuvo mayor relevancia. Y tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, fiel hasta su muerte, predicando la palabra de Dios hasta lo último de sus días. Bueno, ¿sabe Dios cuál será tu caso? ¿Sabe Dios cuál será la condición en tu vida? Si predicarás hasta el último momento de tu vida, si lo harás aún cuando, cuando no tengas fuerzas, si cambiarás, un día dejarás el púlpito y tomarás un lugar diferente. Lo importante es que tú puedas tomar aquella bendición que Dios te ha dado y no menospreciarla. ¿Cómo dejar lo que Dios te dio? ¿Cómo abandonar lo que Dios te ha confiado? Pastor, 2 hermanos tengo en mi grupo. Dios te ha dado 2. Ese es tu campo de lenteja por el cual tú tienes que pelear. Dice la palabra que aquel valiente David se paró en aquel campo y peleó y luchó. Esa era la provisión de Dios. Esa era la bendición de Dios en su vida. Y tú dices, tengo 2 nada más. Debes luchar por tu bendición. Debes pelear por aquello preciado y precioso que Dios ha puesto en tu vida. No menosprecies lo que Dios te dio. Es como el pastor que tiene 10 ovejas y dice solamente 10 personas vienen a la iglesia. No menosprecies lo que Dios te dio. No menosprecies la bendición de Dios. Porque dice la palabra, aquel que es fiel en lo poco, sobre mucho
pondré, dice el Señor. Mucha será la bendición. Aleluya. Y aleluya. Santo es Dios. Dios dice, todo lo que te di, lo tomaste y lo entregaste a tu enemigo. Del mismo modo, piensa si lo que Dios te dio no lo estás entregando a tu enemigo. ¿Cómo, cómo pienso eso? ¿Cómo medito sobre esa palabra? ¿Estoy entregando lo que Dios me dio al enemigo o estoy sirviéndole a él? Bueno, cuando por cansancio, por intereses personales, cuando hay algo que no tiene que ver con la voluntad de Dios o su propósito, te guía y te aleja de aquello que Dios te dio. Entonces, tú estás tomando lo que Dios te dio y dándoselo a tu enemigo, menospreciando lo que tienes, quizás porque dices es poco, quizás dices no es tan importante. Dios dice, lo más precioso te di. ¿Qué es lo que esperas? He derramado la vida de mi hijo por ti. Tú dices, no es tan importante, no es tan valioso. Cuando estabas en medio de las drogas, del alcohol, cuando tu vida era una total confusión, ¿quién estuvo ahí? ¿Quién estuvo ahí para sacarte? ¿Quién creyó en que podía hacer de ti algo diferente? Las personas quizás no lo creían. Pero la Escritura dice, yo sé qué pensamientos tengo acerca de ti. Pensamientos de bien y no de mal, dice la Biblia. Yo tengo pensamientos buenos acerca de tu vida. Ahora, ¿qué es lo que estás haciendo tú? ¿En qué estás malgastando las bendiciones que Dios ha puesto en ti? ¿Para qué estás utilizando lo que Dios te ha confiado? Hay quienes dicen, no, yo tengo facilidad de palabras. Y Dios dice, perfecto. He puesto en ti lo más preciado, lo más valioso. Pero ¿para qué sirve? ¿Para qué lo estás utilizando? Hay jóvenes que comenzaron cantando en la iglesia y un día el mundo los cautivó. Tenían una voz privilegiada. Dios le dio un talento maravilloso, pero se lo fueron a entregar al mundo. Se lo fueron a dar al enemigo. Y sus vidas terminaron de la peor manera. Porque cuando tú dejas lo precioso de Dios para ir a encajar en un lugar, para ir a tomar aquellos proyectos que no tienen que ver con la voluntad de Dios, entonces estás menospreciando lo que Dios te ha dado. Jóvenes que aprendieron a tocar en la iglesia y luego se unieron a una banda secular y persiguieron objetivos personales y uno dice, ¿qué tiene de malo? Es que dejaste lo precioso, dejaste el talento, lo que Dios te había dado, y no digo la capacidad de tocar, sino hay una diferencia entre un músico secular y un músico del mundo, o por lo menos así debería ser. Dice la palabra que cuando David tocaba, Saúl, los demonios, lo que estaba perturbando su vida, comenzaba a, a manifestar. Dios comenzaba a tocar su corazón, Dios comenzaba a mostrar que no era un simple músico, que no era un simple salmista, que era la presencia de Dios tocando su vida, que era el Espíritu de Dios obrando. No es simplemente un instrumento, no es simplemente una voz, es el talento, el don que Dios te ha dado. Pero no para que lo malgastes. David no tomó lo santo de Dios y fue a cantarle canciones a los dioses paganos. David cometió errores, sí,
como tú y yo los cometemos. Pero dice la palabra que él tenía un corazón conforme al corazón de Dios, porque había momentos cruciales en su vida. David mandó a censar el pueblo y una gran mortandad vino. Y él dijo, Señor, el pueblo nada hizo, yo soy el culpable. En un momento Moisés vio el pecado del pueblo, vio la debilidad y dijo, Señor, yo me pongo en lugar de ellos. Si tú vas a derramar tus juicios, hazlo conmigo. Mostrando la humildad de alguien dispuesto a sacrificarse por el error de los demás. Pero el Señor ya derramó su vida por ti, por tus errores. Él derramó su sangre para que tú puedas ser limpiado. El Señor le dice a su pueblo, yo te tomé cuando estaba sucia, sin lavar, en medio de aquella condición. Y te limpié, transformé tu vida. Te di un motivo, te di esperanza, te puse en un lugar privilegiado. Quizás tú no te das cuenta, pero estás en un lugar privilegiado. Y no lo digo por este lugar, lo digo por poder estar en la presencia de Dios, por poder abrirle tu corazón a Dios. Quizás tú dices, me faltan muchas cosas, pastor, pero no te das cuenta que lo más preciado y lo más precioso ya está en tu corazón, que es Cristo. Aleluya y aleluya. Y si tienes a Cristo, lo tienes todo. Si teniendo a Cristo en tu corazón aún sientes que te falta algo para ser feliz, algo no está bien. Tú debes ser feliz primero. Tú debes estar bien. Todo lo demás es algo que es parte de la bendición de Dios. Yo no puedo estar mejor o más feliz porque tenga algo, porque tenga un auto nuevo, una casa nueva. Si mi felicidad, si mi estado emocional depende de algo más, entonces no estoy valorando lo que yo ya tengo, lo que Dios ha hecho en mí. Satanás quiere que te centres en aquellas cosas que son parte de tu debilidad. En un momento estaba en una campaña y una mujer se manifestó. Y el demonio, en medio de esos momentos, trata de utilizar tus debilidades. Y me miró con un desprecio terrible. Y me insultó entre dientes, pero el insulto no fue un simple insulto, sino que lo hizo hacia mi condición. Entonces, yo dije, Satanás lo que quiere hacer es tomar tu inseguridad, tomar tu debilidad y mostrarte un gran desprecio. Satanás tiene un gran desprecio hacia la obra de Dios. Si alguna vez estuviste en una situación así, sabrás. Ahora, yo reflexionaba sobre ese momento y él hizo referencia a mi sobrepeso. Y yo pude ver el desprecio en sus ojos por aquella condición. Y de la misma manera, Satanás trata de poner en ti aquella condición, aquella debilidad, aquella inseguridad que pueda haber en tu vida, para tratar de socavar tu fe, para tratar de decirte que no tienes lo necesario, que no tienes lo que se necesita para lo que Dios te ha llamado. Pero dice la palabra que juntamente con Cristo el Señor nos ha dado todas las cosas. Y cuando muchas veces Satanás quiere venir a acusarte en tu mente, dice la palabra, ¿y quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es quien los justifica. ¿Quién podrá condenarnos? Y dice la palabra, si Cristo murió por nosotros, aleluya, si Él te ha dado la salvación y la vida eterna.
Santo es Él. Hay veces que perdemos el enfoque de que esto es una guerra por las almas. Lo que pasa es que tú ya estás tranquilo. Nosotros vivimos en un país donde no tenemos una guerra cercana. Entonces nuestra sensación de vida es totalmente diferente. Pero cuando tú te das cuenta que estás en medio de un conflicto, tú estás atento, alerta, la vida cambia. Esto es una guerra por las almas, pero en un momento el cristiano se olvida de eso porque ha alcanzado la comodidad, pero no se da cuenta que la comodidad y la bendición de Dios, cuando Dios hace referencia a oro, plata, cuando hace referencia a provisión, está diciendo toda la comodidad, todo lo mejor. Pero aquello que es comodidad y que es un lugar de privilegio, termina alejándote de Dios. Porque has perdido el sentido de que estás en medio de un conflicto y de que Satanás tratará de bombardear tu mente por donde sea. Pensar que cuando uno atraviesa una prueba y la vence, entonces ya está todo terminado, es no entender cómo funciona. Tú sales de una batalla y entras en otra. Tú quizás hoy estás luchando con tu carácter. Cuando venzas, otra cosa vendrá. Ahora se desatará una nueva lucha. ¿Para qué? Para que tú entiendas que el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. Es por gracia, por misericordia. Es por el amor de Dios en tu vida. Aleluya. Y aleluya. Dios sigue obrando en ti. Dios sigue trabajando con tu vida. No te sientas mal porque dices algo de una y entro en otra. Es un nuevo frente de batalla. Es un nuevo objetivo a conquistar. Bueno, ahora tienes que pelear ahí. Ahora tienes que luchar en esa área. Quizás ya has podido vencer otras y ya estás con paz en otras áreas de tu vida. Pero ahora deberás enfrentar esta. Pero no debes tomar lo valioso para menospreciarlo. No debes menospreciar lo que Dios ya ha hecho en ti. Mira tu vida. Hay quienes dicen, pastor, mi vida está cargada de conflictos, mis hijos, mi situación económica. Pero ¿dónde estabas antes? Dios dice, yo te tomé de la basura. Te tomé mientras que estabas sucio, desprotegido, abandonado, donde nadie te cuidaba, donde a nadie le importabas. De ahí, de ese lugar te tomé. Y te hice una nueva criatura. Y ante tus preocupaciones te dije, mira, he aquí, las cosas viejas pasaron. Yo hago nuevas todas las cosas. Pero me preocupan los errores, las cosas que hice, mi pasado y la gente que lastimé y los errores que cometí. Dios dice, mira, a partir de aquí tú eres una nueva criatura y todo lo pasado quedó atrás. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas, dice la Escritura. Y también lo haré en tu vida. Ahora, ¿en qué momento te encuentras? ¿En qué etapa de la vida te encuentras? Las personas pasaron en aquella hora que el violinista estuvo en aquella estación y podían haber estado delante de un artista que la gente pagaba cientos y miles para poder escuchar. Una oportunidad. Y esto es simplemente un ejemplo de lo cotidiano, de hoy, moderno. Pero cuánto más nosotros debemos valorar las cosas que Dios hace en nuestra vida, las cosas que Dios te ha dado. Yo puedo ponerme en pesimista y negativo y decir que Dios no está haciendo nada en mí. Y decir que si hago un balance en mi vida, las cosas me han ido peor. Tú debes ser sincero y preguntarte,
¿Qué camino has tomado? ¿Qué consejos has seguido? ¿Qué palabra te ha guiado? Porque debemos entender que la palabra de Dios es nuestra guía. Dice la Escritura, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿No sabes qué camino tomar? ¿No sabes hacia dónde ir? Ve a mi palabra y entenderás. Mi palabra traerá luz en medio de la oscuridad. Dice la Escritura que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más tinieblas que la luz. ¿Por qué amaron las tinieblas? Porque sus obras eran malas y querían permanecer en esa oscuridad. Cuando tú no quieres venir a la luz, es porque no quieres saber cuál es el camino que debes tomar. Porque la oscuridad te suena agradable. La oscuridad parece esconder las flaquezas, las faltas. La oscuridad esconde los detalles, las imperfecciones. Pero tú no necesitas estar en la oscuridad para esconder los detalles o las imperfecciones, sino lo que debes hacer es venir a la cruz de Cristo, donde Él clavó en esa cruz todo lo que nos era contrario. Tú no debes decir voy a mantenerme en la oscuridad para esconder todas las cosas malas. El Señor dijo, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar, yo quitaré tus cargas, tus imperfecciones, yo transformaré tu vida. Aleluya. Ven a la luz. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. El corazón de los hombres atraviesa momentos de inconstancia, de dificultad, de querer dejarlo todo. Mira, si tienes que tomar la decisión de dejar algo en cualquier momento de la vida, no empieces por Dios. Si tienes que elegir entre la universidad y Dios, no elijas a Dios para quién abandonar, para quién dejar. Si tienes que tomar una decisión, los parámetros y los fundamentos en los cuales debes pararte es en su palabra. La Escritura nos enseña que el Espíritu de Dios nos guiará a toda verdad. Él es quien te guiará. Hay momentos difíciles, hay momentos que no podemos ver claramente y hay situaciones que son complejas, pero no hay nada, no hay nada que tú no puedas traer a la presencia de Dios para que Dios traiga claridad, para que Dios hable a tu corazón. Si un día te sientes triste, no te alejes de Dios. Busca a Dios, porque Él traerá palabra para que pueda traer esperanza a tu corazón. Si un día te sientes sin fuerza, no es motivo para que te alejes de Él. Al contrario, debes acercarte para cobrar nuevas fuerzas. Si un día sientes que tu vida no tiene propósito, acércate y dile, Señor, ¿cuál es el plan con mi vida? Si algún día sientes que el matrimonio no va bien, nunca decidas dejar a Dios. Dile, Señor, dame las herramientas para poder sacar adelante mi familia. Reconoce humildemente tu condición. Eres imperfecto. Reconoce que necesitas a Dios. No te sientas descartado de lo que la gente sufre porque tú también estás en esta tierra. Quizás hoy no atraviesas el problema que el otro tiene, pero mañana no lo sabes. Aprovecha y valora lo que hoy tienes, lo que hoy Dios te ha dado. Dice la palabra que el Señor le dijo a Moisés, Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y él dijo, una vara. Extiende la vara. Ahora, ¿qué es lo que tú tienes en tu mano? Lo que tengas en tu mano, ponlo al servicio de Dios. ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que Dios te ha dado? Bueno,
Dile, Señor, con esto voy a servirte. Con esto lo haré. Hay veces que uno dice, pero ¿de qué manera yo puedo predicar? Mira, tú puedes predicar en el trabajo, tus compañeros, en la calle, en una parada de colectivo, en el tren, en el subte, con aquella persona que te pregunte acerca de tu vida y cómo lograste cambiar o cómo lograste salir de ciertas circunstancias. Es la oportunidad para que tú le hables de Dios. No necesitas un púlpito para predicar o para hablar de Dios. Es cualquier oportunidad que Dios te dé. Si hoy te encuentras en medio de una situación espiritual difícil, atravesando tiempos de lucha, enfrentando el pecado, prepara tu corazón, prepara tu vida. No menosprecies lo que Dios te dio. Sé que hay quienes están enfrentando luchas y a pesar de que quieren salir, se les hace difícil. Pareciera que el enemigo se ha vuelto más fuerte. Pareciera que cada vez se aferra más. Y como dijo el apóstol Pablo, termino haciendo lo que no quiero. Pero sin embargo, a pesar de que puedas sentirte en medio de esa lucha, en medio de esa dificultad, no te olvides que el Señor te rescató con un propósito maravilloso, que puso talentos y dones en ti, que ha derramado sobre ti grandes bendiciones. Aleluya. Y aleluya, santo es Él. Aunque Satanás se levante como un río, su espíritu plantará bandera. Dios te dará la victoria. Dice la palabra que Él no ha puesto prueba en ti mayor que la que tú puedas sobrellevar. ¿Crees que ya no vas a vencer? ¿Crees que ya no tienes la fuerza para hacerlo? ¿Por qué, por qué no sigues intentando? ¿Por qué no sigues luchando? ¿Por qué rendirte? Esa es la última opción. Si tienes que dejar algo, deja lo que sea, pero no a Dios. Dice la palabra, aún no habéis resistido hasta la sangre contra el pecado. Señor, no puedo cambiar. Aún no resististe lo que tenías que resistir. Dice la palabra, someteos a Dios, resistir al diablo y éste huirá de vosotros. Aleluya. Tienes que resistirlo hasta la sangre. ¿Estás mal hoy? ¿Has caído en pecado hoy? ¿Sientes que no tienes la autoridad? La autoridad no depende de tu condición, sino de Dios. Ahora, quizás tú puedas sentirte hoy que no puedes hablar, que ni siquiera tienes fuerza para contrarrestar lo que te está pasando. Pero en medio de ese momento debes pararte y decir, diablo, en el nombre de Jesús estás vencido. No importa la dificultad que haya venido a mi vida, enemiga mía, no te alegres tú de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aleluya. Hoy quizás more en tiniebla, pero el Señor será mi luz. No ha terminado ahí. No te rindas. No bajes los brazos, no te alejes de Dios. Habrá muchas dificultades más en el camino. Esto es parte o una de ellas. Alejarte de Dios no es una opción. Abandonar lo que te dio es tu decisión. Solo no que no sea tu emoción, que no sean tus planes, tus proyectos, que no sean tus sentimientos, que no sea lo que el común de la gente dice. Déjate guiar por Dios. No habrá errores ahí. No habrá, no habrá quebrantos, no habrá dificultad. Dios quiere guiarte al mejor lugar hoy. Pero es necesario que tú puedas abrirle tu corazón y dejar que Él te guíe. Yo sé que muchos de ustedes le han abierto el corazón al Señor hace algún tiempo, pero pocas veces se dejaron guiar. Pocas veces abandonaron lo que querían para poder seguir a Dios. Pocas veces a la hora de elegir
tomaron la decisión de ir a Nínive, aunque no estaban de acuerdo. Pero de eso se trata, de obedecer a Dios sobre todas las cosas, sobre toda circunstancia. Aunque te parezca que hoy no es lo que esperas. Dios quiere hacer una gran obra en ti. Yo invitar a aquel que quiera abrir su corazón a Dios, que pueda cerrar sus ojos y repetir esta oración en voz audible que dice: Señor Jesús, en esta noche, luego de escuchar tu palabra, yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Y aleluya. Santo es Él.